Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Hoy, como todos los lunes y jueves, a las 9 de la noche, transmitimos este programa en vivo, el cual usted puede ver en vivo a través de nuestra señal de internet de www.canaltvx.com. Al día siguiente, usted puede escuchar la repetición de este programa a través de la estación de radio XHFX en el 89.7 de FM y también en nuestra página de radio de www.xbx.com. Soy Moisés Dardug, a sus órdenes, y me da mucho gusto saludar y recibir aquí a nuestros panelistas habituales y darles la bienvenida de nueva cuenta al licenciado Feliciano Calzada Padrón. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Nos da mucho gusto que ya se haya reintegrado nuevamente después de unas merecidas vacaciones. Igualmente me siento muy satisfecho y muy a gusto. Muchas gracias, licenciado. Y lo mismo, licenciado Uldarico Canto Taracena. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Pues aquí estamos de frente a Tabasco. Así es. Obviamente, pues no sé si se imaginan cuál será uno de los temas de hoy, pero para quienes no se lo han imaginado, pues bueno, se los adelanto de una vez. Obviamente tiene que ver con esta resolución del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tabasco en el sentido de anular las elecciones del pasado 7 de junio en el municipio de Centro para elegir a presidente municipal. Estas elecciones del pasado 7 de junio, ustedes recordarán que por lo menos en este programa fue ampliamente comentado el cochinero que existió en estas elecciones, y no solamente en el municipio de Centro, sino prácticamente en todo el estado de Tabasco. Pruebas por demás contundentes, videos que circularon en redes, declaraciones propias de personajes involucrados, y bueno, como decía el propio gobernador de Tabasco al día siguiente de estas elecciones aquí en Tabasco, el señor Arturo Núñez dijo que estas habían sido unas elecciones ejemplares. Nosotros dijimos en este programa, durante 3 programas seguidos, lo dije, que efectivamente en esta ocasión el gobernador de Tabasco tenía toda la razón. Estas elecciones habían sido ejemplares. Sí, ejemplares porque precisamente era un ejemplo de lo que no debería de pasar en una democracia. Un ejemplo de lo que ya estamos hartos los tabasqueños de que nos siga sucediendo en todas las elecciones. Y resulta que el Tribunal Estatal Electoral dictaminó el sábado en la noche que se anularan estas elecciones para el municipio de Centro. Un dictamen por demás muy, podríamos decir, un tanto sui generis, un tanto especial, porque a pesar de las contundentes evidencias de la intervención del gobierno de Arturo Núñez, de las faltas de Arturo Núñez, por ejemplo, en la difusión de obra gubernamental durante el proceso electoral, lo cual está totalmente prohibido, acusan estas acciones, obviamente, a un Arturo Núñez como un verdadero delincuente electoral. Recuerden que el presidente del PRD, del DF, así calificó a Arturo Núñez cuando se supo de aquellas grabaciones y se dieron a conocer las grabaciones entre su hijo y el candidato Monreal a una delegación, hablando de hacer cosas chuecas precisamente en el proceso electoral.
el presidente del PRD nacional, dijo que Arturo Núñez era un delincuente electoral. Y con esto que acaba de suceder en Tabasco, pues es la muestra más que fehaciente que efectivamente el gobernador de Tabasco es un delincuente electoral. Aunque el Tribunal Estatal lo haya sacado un poco de la jugada y dice que fueron infundadas las pruebas presentadas por los partidos para involucrar al gobernador del estado, bueno, pues todos sabemos que tristemente, el tribunal no es autónomo. El tribunal dictamina conforme a las decisiones y deseos de la Quinta Grijalva. Bueno, se supone que nada más del gobernador, no sé si de alguien más, pero bueno, por lo menos de los deseos de la Quinta Grijalva, así dictamina el tribunal. Y aquí se abren, obviamente, muchas expectativas. Por un lado, ¿qué pasó en este proceso electoral después, no en el proceso electoral, en este proceso después de la elección? ¿Por qué Gerardo Gaudiano cae de la benevolencia de los habitantes de la Quinta Grijalva? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué el gobernador Arturo Núñez avala y seguramente dictó al Tribunal Estatal Electoral cómo debería de venir la sentencia? Es decir, una sentencia para anular las elecciones, pero lavándole las manos al gobernador de Tabasco. Qué curioso, qué curioso. No nos estamos chupando el dedo. Obviamente, no solamente la anuencia, sino seguramente la orden del gobernador de Tabasco al Tribunal Estatal. Aquí la pregunta que se debe hacer, es una pregunta obligada, ¿qué sucedió? ¿Por qué Gerardo Gaudiano cae de la gracia de los habitantes de la Quinta de tal forma que Arturo Núñez le ordena esto al Tribunal Estatal Electoral? Por un lado está de que, bueno, se sabía o se podía adelantar, inducir o deducir, más bien, que la Sala Regional de Jalapa seguramente iba a anular esta elección y que la Sala Regional de Jalapa, que es federal, seguramente iba a encontrar no solamente las pequeñeces que encontró aquí el Tribunal Estatal de Tabasco, sino seguramente había que encontrar algunas otras cosas que implicaran directamente al habitante de la Quinta Grijalva. Hasta ahí las cosas, bueno, las elecciones del municipio de Centro, hasta este momento, que es resolución del Tribunal Estatal, quedan anuladas. Por supuesto, todavía hay un paso más adelante que todavía no es seguro que se dé, o si se dé, depende si hay impugnación por parte del PRD, que será lo que dictamine la Sala Regional de Jalapa. Pero esto obviamente vuelve a trastocar el sistema político de Tabasco, el sistema político, el sistema económico, el sistema anímico de la población de Tabasco, una población que está verdaderamente harta, verdaderamente hasta el copete del gran desastre que hay en Tabasco en todos los órdenes. Podríamos empezar por analizar qué implica esta anulación, licenciado Feliciano Calzada, esta resolución del tribunal, ¿cómo la ve usted? Sí, sencillamente pone orden en un desorden que surgió en plena campaña y durante el proceso electoral. Y el día de la elección y los siguientes días posteriores a la elección. Es decir, pone orden ante las irregularidades realizadas por un instituto estatal electoral, El IEPCT. el IEPC, en la que el manejo del proceso electoral sencillamente era vox populi durante todo este tiempo, las irregularidades que se habían presentado. Con las impugnaciones que los partidos políticos hacen ante el Tribunal Electoral de Tabasco, se confirma lo que se venía diciendo en la calle, porque por sectores de la población y por regiones
se hablaba de las irregularidades. 20 casillas fueron tratadas de que no se celebrara la elección en virtud de que durante el día 7, en la madrugada, camiones de volteo llegaron a bloquear los lugares donde las casillas se iban a celebrar. Casillas con una gran tendencia tradicional y de muchísimo tiempo al PRI. Eso es por un lado, y fueron miles de gentes que fueron a esos 20 lugares y que no encontraron las facilidades para emitir su voto por esta obstrucción física que se hizo en ese momento. Se habla también, y se habló, de cómo desde las 7 de la noche del día de la elección, como es tradición y como la ley lo señala, la gente esperó frente a sus televisoras el ver el que de las 7 de la noche en adelante, desde que se empezaron a cerrar las casillas, empezara a fluir esa información que tanto identifica a la población con la necesidad de la renovación periódica según los señalamientos de la democracia. ¿Y cuál es la tristeza de ver que de las 7, las 8, las 9, las 10, las 11, las 12 y la 1 de la mañana y la información no fluía? Obligación que tenía una empresa por la que cobró 9 millones de pesos para hacer este trabajo. Dentro de los ataques que surgieron en la prensa y en la población en contra de esta empresa que no cumplió, yo recuerdo y recordamos todos cómo la empresa señala que no pasó la información en virtud de que el Instituto Estatal Electoral no le facilitó la información. Quiere decir que en el instituto las cosas no estaban bien. Ni siguen estando bien. Ni, por supuesto, por supuesto. Entonces, dentro de las impugnaciones se habla de las intervenciones del gobierno y de las compras de votos. ¿Quieren ejemplo más claro de la compra de votos? Cuando salió el subsecretario de Desarrollo Agropecuario ofreciéndole a unos líderes dinero y bienes de los que maneja el gobierno del Estado en beneficio de grupos sociales ligadas al campo. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Sí, nada más que esa fue una prueba muy abierta y muy amplia y muy clara de la compra de votos y de la intervención del gobierno del Estado. A la cual el resolutivo del tribunal ni lo menciona. Lamentablemente. ¿Sí? También se habló muchísimo cómo durante el proceso el gobierno del Estado se puso a hacer información de sus obras, que eso es lisa y llanamente propaganda política de su partido, que en este caso es el PRD. ¿Quién no recuerda las 600 lámparas que se iban a poner al día siguiente o a los 3 días, unos días antes de las elecciones? O la inauguración de obras, algunas sin trascendencia, pero difusión de obra gubernamental en varios municipios, aquí mismo en Centro, de agua potable, que fueron a revisar unas bombas. El famoso puente que ya se iba a dar paso a la circulación en 4 o 5 días porque el gobierno del Estado en ese momento había declarado el que iba a meter recursos para que la población no siguiera sufriendo la obstrucción en ese puente. Y ese tipo de difusión de obras obviamente es lo que está estrictamente prohibido que se haga. Y curiosamente el Tribunal Estatal pues no lo toma en cuenta para no involucrar al corrupto de Arturo Núñez. Ahora, ya entrando en porque esto es lo que se comentaba en la calle,
de lo que la población veía, algunos con simpatía perredistas y otros con antipatía, ciudadanos civiles, en la que veían que la violación flagrante a la ley electoral se estaba realizando. Pero démosle una revisadita al dictamen que manda el Tribunal Estatal Electoral y veamos a ver cómo lo que la población comentó y qué sintió porque lo vivió, sencillamente el Tribunal Electoral lo declara, por lo que declara sencillamente, precisamente, la nulidad de la elección. Dice, nulidad de votación recibida en casillas consistente en haber recibido la votación por personas u órganos distintos a los facultados por la ley electoral prevista en el inciso E del cuerpo de leyes antes mencionado. Es decir, personas y órganos distintos a los facultados por la ley recibieron documentación oficial el día de la elección. En 116 casillas se declaró la nulidad de la votación recibida en cada una de ellas, lo que representa el 14.64% de la totalidad de las casillas. Y se procedió a realizar la recomposición de la votación recibida. Por lo tanto, el porcentaje de las casillas anuladas no fue suficiente, pero sí se sumó a la serie de irregularidades que más adelante el Tribunal Estatal Electoral señala. Por otro lado, los partidos políticos alegaron que el gobierno del Estado realizó uso ilegal de recursos públicos a través de diversos funcionarios de gobierno, la violación sistemática ejercida por el gobierno del Estado, el Ayuntamiento del Centro, en coordinación con el Partido de la Revolución Democrática a través de la prensa escrita, radio y televisión, y que existió una ilegal difusión de la gestión gubernamental durante las campañas y precampañas electorales, lo que desde su óptica transgrede los principios de equidad y legalidad. Ahí fueron, entre otras cosas, las 600 lámparas que se anunciaron, que no se llegaron a poner en el tiempo programado, planeado, el puente y diferentes obras en diferentes partes del Estado. Y todo eso fue casi en puerta de las votaciones. Los institutos políticos impugnantes esgribieron diversos agravios relacionados con violaciones sustanciales generalizadas durante la preparación y desarrollo de la elección, afirmando que se vulneraron de manera grave los principios constitucionales y legales del proceso electoral, los cuales en su concepto se desprenden del acta de la sesión permanente de la jornada electoral, del acta de cómputo municipal, de los recibos de recepción y traslado de los paquetes electorales, así como de las diversas órdenes de traslado de los citados paquetes. Esto lo dice el Tribunal Estatal Electoral ya en su dictamen. Dichos agravios fueron declarados fundados, pues de minucioso análisis a los documentales públicas antes mencionadas, se observó la comisión en forma generalizada de violaciones sustanciales durante la preparación y desarrollo de la votación que vulneraron de manera grave los principios constitucionales y legales del proceso electoral y que fueron determinantes en el resultado de la votación. Eso dice el Instituto Estatal Electoral con relación al proceso electoral realizado. Algunas de esas irregularidades que señala el instituto fueron las siguientes. Del acta de sesión permanente de la jornada electoral de 7 de junio, se observó que a las 3 de la tarde, con 10 minutos, el presidente del Consejo Municipal propuso un receso y según sus manifestaciones a esa hora,
ya había dado lectura a los resultados de la totalidad de las casillas. Es decir, informa que ya ha dado lectura del resultado de la totalidad a las 3 de la tarde, cuando todavía no se cierran la votación, cuando todavía en el estado de Tabasco y sobre todo en el municipio del Centro, la votación continúa. El Instituto Estatal Electoral declara que ya había dado lectura a los resultados de la totalidad de las casillas. Sin embargo, del acta en comento se observó que únicamente se habían recibido 284 paquetes electorales y no la totalidad de estos. Por otro lado, siendo las 0 horas con 59 minutos del 8 de junio al día siguiente de la elección, se declaró concluida la sesión permanente de la jornada electoral iniciada el 7 de junio de ese mismo año. No obstante que de los recibos de paquetes electorales ante los centros de recepción y traslado, así como de las diversas órdenes de traslado de los citados paquetes, se desprende que a esa hora, es decir, el día 8, aún existían paquetes electorales fuera del Consejo Municipal del Centro, por lo que al momento de clausurar la sesión permanente no se tenía la totalidad de los paquetes electorales. Y cuando estos finalmente llegaron al citado consejo, no se levantó el acta circunstanciada de recepción prevista en el artículo 254, párrafo 2 de la ley electoral y de partidos políticos, por lo que no se tiene un documento que revele las condiciones en las que llegaron esos paquetes electorales al Consejo Municipal, ni tampoco se tiene la certeza del lugar en que fueron resguardados. Se llama eso cochinero. Así no es. tiene otro nombre. Aunado a lo anterior de la sesión de cómputo municipal, se advierten diversas irregularidades en las mesas de trabajo, dice el Instituto Estatal Electoral en su dictamen, consistentes en que en ellas se iniciaron los trabajos de recuento sin que estuvieran debidamente aprobadas por el Consejo Municipal. Además, se realizó el recuento de varios paquetes electorales sin que se advierta la hipótesis que se actualizaba para su apertura y recuento, violando el principio de legalidad y certeza. Una violación más del Instituto Estatal Electoral. Así es. Bueno. Sí. Bueno, nada más el último párrafo, que es un documento importante porque es precisamente el resolutivo, el dictamen que da más bien el Tribunal Estatal de Exactamente. Tabasco. El Pleno del Tribunal Electoral determinó que las citadas irregularidades, entre muchas otras plasmadas en la resolución, se traducen en violaciones sustanciales generalizadas sucedidas durante la preparación y desarrollo de la elección, las cuales vulneraron de manera grave los principios constitucionales y legales del proceso electoral, así como diversos tratados internacionales, y concluyeron que no se tiene la certeza de que la voluntad de los electores haya sido debidamente resguardada. Hay que decirle a Gaudiano, de acuerdo con sus declaraciones, que es el voto de la ciudadanía lo que debe tomarse en consideración y no la decisión de 3 magistrados. Pareciera que estamos frente a un nuevo López Obrador que ya no respeta ni a la autoridad ni la ley. Manda al diablo a las autoridades. Manda al diablo a las autoridades. Entonces, estoy de acuerdo con él de que es el voto de la ciudadanía la que debe determinar. Sí, nada más que cuando la autoridad determina que ese voto no se dio en las condiciones de legalidad y certeza, el que ordena es la autoridad competente, en este caso el Instituto Estatal Electoral. Así que esas declaraciones de Gaudiano
de sencillamente que es el voto de la ciudadanía, eso es bla, bla, bla. Que por cierto Ese es- alguien se lo escribió y que vamos a dar a conocer precisamente textual lo que dice Gerardo Gaudiano más Ok. adelante. Y concluyeron que no tiene la certeza de que la voluntad de los electores haya sido debidamente resguardada en virtud de que la cadena de custodia de los paquetes electorales se vio comprometida por el cúmulo de irregularidades en la recepción de los mismos paquetes electorales, lo que generó una falta de certeza en el resultado de las actas de escrutinio y cómputo realizado ante las casillas y ante el Consejo Municipal, lo que fue suficiente para que se declarara la nulidad de la elección de presidente y regidores por el principio de mayoría relativa del municipio de Centro y se revocara la constancia de mayoría relativa otorgada a Gerardo Gaudiano, candidato común de los partidos políticos de la Revolución Democrática y Nueva Alianza. Eso es lo que dijo El Tribunal Estatal. el tribunal. Lo que la ciudadanía presenció durante semanas enteras y durante el proceso electoral y lo que los partidos políticos denunciaron, el Tribunal Estatal Electoral los confirma y declara nula la elección por tantas irregularidades. Y creemos que realmente se quedó corto el tribunal al mencionar las inconsistencias, las fallas, las violaciones que hubieron en el proceso electoral. Pero vamos a pedirle aquí al licenciado Ulderico, que ya está desesperado por poder emitir su opinión al respecto, pero bueno, creo que era importante también leer parte del resolutivo o el dictamen, mejor dicho, del Tribunal Estatal para ver en qué términos es por qué se cancela, y en base a eso mismo yo me voy a permitir hacer un comentario después rebatiendo al propio Navarrete, presidente del PRD Nacional, que por lo visto está totalmente mal informado. Si su informante es Arturo Núñez, pues ya sabemos por qué está tan mal informado. Adelante, Ulderico. Pues como ya anticipábamos en programas anteriores, en la que habíamos exteriorizado una serie de análisis con referencia a las inconsistencias que se presentaron durante la jornada electoral del pasado 7 de junio, e incluso antes, durante y después. Todo ello vaticinaba que hubiera anulación por parte de la instancia estatal y particularmente con el Tribunal Estatal Electoral de Tabasco, que yo creo que también aquí valoro de manera extraordinaria la decisión histórica que tomó este tribunal, donde los magistrados, pese a la intromisión que se tenía de las autoridades del Estado para la decisión final, pues yo creo que sí se valora, y creo que es justo el cobro o el pago que se le hace a estos magistrados, porque bueno, cumplen a cabalidad, de manera histórica, para Tabasco, y seguramente que sienta un precedente importante, porque no es fácil determinarlo de esa manera. Y yo creo que los magistrados prefirieron lavar su honor, o por lo menos tener un decoro antes de llegar a la instancia superior. Porque quizás después de haber estado y de tirarse un clavado, dijéramos, en este papeleo de comprobaciones que se hicieron, pues valoraron demasiada inconsistencia que determinaron cubrir a tiempo la honorabilidad de su puesto y definieron la anulación del proceso electoral del Ayuntamiento de Centro. Es decir, da instrucciones al Congreso del Estado para que realice
elección extraordinaria. Sin embargo, también aquí, por ejemplo, queda la instancia todavía donde el PRD, bueno, pues tiene derecho de acudir, de irse a la instancia del Tribunal Federal Electoral y bueno, y defender lo que considere que es justo para ellos. Ellos también tienen que hacer su parte. Nada más que 5 partidos políticos solicitaron la anulación del proceso, particularmente del centro. 5 partidos. Ahora le va a tocar a un partido demostrar lo que 5 partidos políticos denunciaron de las inconsistencias que valoró el Tribunal Estatal Electoral de Tabasco. Entonces yo creo que los tabasqueños seguramente estaremos pendientes de que el TRIFE tome la última carta o la última decisión y nos diga si en verdad el resolutivo del Tribunal Estatal Electoral es cierto y nos mande a una elección extraordinaria, o pueda valorar el propio Tribunal Federal que hubieron también anomalías o inconsistencias o que son pruebas infundadas del Tribunal Estatal Electoral y el TRIFE diga que se le devuelva, en este caso, la constancia de mayoría al perredista Gerardo Gaudiano. Entonces yo creo que por ahí tendríamos que entrar, pero sin duda alguna, lo que no se puede engañar a la ciudadanía de Tabasco, particularmente a la del municipio del centro que vio, vivió y sintió, y bueno, pues fue la que además contribuyó para esclarecer el caso en torno a las anomalías que se cometieron en la jornada del 7 de junio y por lo tanto todo eso es lo que valoró la instancia jurídica para que se anulara la elección. Entonces aquí nos vamos a ir sin duda alguna a la extraordinaria, quizás estaríamos hablando entre octubre y noviembre, salvo que el Tribunal Federal determinara irse hasta la última instancia y dijéramos que se fuera hasta diciembre, sería un caso extraordinario también en la que nos iríamos tal vez a otra circunstancia de análisis. Pero por lo que se observa, porque ya hay un estudio previo, porque ya hay de alguna manera unanimidad en la que se tomó esta determinación que, valga la expresión, es contundente, porque no hubo, dijéramos, votación imparcial en el sentido de que votaron uno y otros parciales, sino que todos, de manera conjunta, los 3 magistrados que toman la decisión en el caso de valorar la justicia electoral, que para eso se les paga, pues bueno, pues son los que decidieron sin duda alguna, momento histórico para la limpieza de la elección. No para que ganara un partido político, porque yo creo que aquí fueron 5 partidos los que impugnaron, sino para que de ahora en adelante, y yo creo que ahí va mi reconocimiento de qué es lo que se tiene que hacer, de que para que las cosas puedan marchar de la mejor manera, nuestras instancias de gobierno, nuestras instancias jurídicas y quienes se encargan de aplicar la justicia, pues sean exactamente gentes que tomen determinaciones justas y que desde luego la gente vaya recobrando la credibilidad y sobre todo seguramente tendremos elecciones extraordinarias con mayor rigurosidad, con mayor cuidado y vamos a ver también que habrá menos derroche de recursos económicos del erario público y menos derroche, por ejemplo, extraído de otras instancias. Entonces tendremos una competencia más equitativa y bueno, yo creo que eso puede lograr que los ciudadanos participen de la mejor manera y tengamos certeza de que debe de ganar quien la gente quiera, quien considere que puede ser su mejor gobernante. Sí, muchísimas gracias, licenciado Ulderico Canto. A mí sí me gustaría hacer
Bueno, un comentario simplemente de esto último que dijiste, que dices que seguramente habrá menos derroche del erario público en estas elecciones. Yo lo pongo en duda, porque Arturo Núñez está acostumbrado a usar el dinero público en derrocharlo, en malinvertirlo y sobre todo para cometer fraudes. Hay un dicho muy cierto que dicen que gallina que come huevo ni que le quemen el pico. Así es que no creo que Arturo Núñez en esta ocasión, en esta segunda vuelta de las elecciones, se vaya a comportar como todo un demócrata, como debe ser, y no derroche los dineros públicos del Estado de Tabasco. Tenemos aquí las declaraciones que hubieron con respecto a este caso, por ejemplo, del PRD a nivel nacional, Navarrete, un desorientado Navarrete que no tiene ni idea de qué fue lo que dijo el Tribunal Estatal de Tabasco, porque dice textualmente el presidente del PRD nacional, lo cual me extraña mucho de Navarrete. Por eso pero lo bueno, están quitando ya. a lo mejor por eso lo están quitando ya. Dice Navarrete, dijo hoy, no aceptaremos que Gerardo Gaudiano y el PRD sean despojados del triunfo. Señaló Navarrete que la impugnación de carácter genérico, según él, no señala factores. Se construye un dictamen de nulidad sin sustento jurídico. Imagínense nada más lo perdido y extraviado que anda el presidente del PRD nacional, cuando aquí ahorita el licenciado Feliciano Calzada nos hizo favor de leer precisamente el dictamen del Tribunal Estatal, donde está totalmente apegado a derecho. Y no solamente es una defensa jurídica con sustento jurídico, sino que decimos también nosotros que se quedó corto, porque debió haber acusado el Tribunal Estatal, porque pruebas hay y muchas, de la injerencia de Arturo Núñez y su gobierno en este proceso electoral. Fíjense nada más qué perdido el presidente del PRD nacional, Navarrete. Qué barbaridad, Carlos Navarrete. Bueno, tenemos también lo que declara Gerardo Gaudiano. Dice que al señalar que el Tribunal Estatal de Tabasco decidió de manera superficial y ligera, dice él, anular la elección en el municipio de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa aseveró que al ganador de los pasados comicios no lo decidirán aquellos que representan a intereses oscuros. Volvemos también a estas palabritas y a estas injerencias, pero no dice claramente quiénes son los intereses oscuros. Es como aquellas, ¿no? Los intereses mezquinos, ¿no? Que nunca se explicó cuáles eran los intereses mezquinos. Así está Gerardo, o quiénes eran o siguen siendo, representan intereses oscuros, pues que nos explique cuáles son esos intereses oscuros. El perredista difundió ayer por la tarde un comunicado a través de las cuentas de sus redes sociales, donde señaló que los intereses que hoy están enfrentando a este proyecto tienen nombres, apellidos y representantes. Pues que los diga, hombre, que los diga, vamos a hablar claro y de frente. Por lo que sostuvo que defenderá con interés en los tribunales federales la voluntad expresada por miles y miles y miles y miles de ciudadanos, según él. Quien triunfa en la voluntad en los electores, quien fue el preferido, es quien debe ser presidente municipal de todos los ciudadanos del centro. No decidirán al ganador 3 personajes atrás de un escritorio, ni decidirán aquellos que representan intereses oscuros y cuyo activismo político y partidista fue mucho más que evidente. No decidirán el futuro de centro nadie que no sean los miles y miles y miles y miles y miles de votantes, señaló Gerardo Gaudiano. Tristes declaraciones de estos dos personajes, tanto del dirigente nacional del PRD como del hasta el sábado presidente electo del municipio de Centro. Hay una postura también del Partido Verde Ecologista, donde señala Federico Madrazo Rojas, aseguró que este es el primer paso jurídico para respetar la decisión ciudadana, por lo que acudiremos y defenderemos ante todas las instancias para limpiar la elección conforme a derecho. Nada ni nadie puede estar por encima de la decisión ciudadana. Era visible que en la elección a la presidencia municipal de Centro hubieron serias y múltiples irregularidades,
hoy que el Tribunal Electoral de Tabasco rectifica el incumplimiento de los principios rectores de la contienda electoral. Por ello, este sin duda es un primer gran paso en la defensa de la decisión ciudadana. Explicó que como fuerza política seguirán luchando ante las diferentes instancias para limpiar la elección de centro. Defenderemos ante la Sala Regional y de Jalapa y de ser necesario ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, apuntó Federico Madrazo. Pues ahí están las posturas. Ahorita podemos ver cuál es la postura oficial del PRI. Bueno, aquí el dirigente estatal del PRI ya hasta nombró candidato, ¿no? Ya en una manera, a mi manera de ver, adelantada, pues ya hasta dijo quién va a ser el candidato del PRI, nuevamente. Entonces, después de este pequeñísimo corte, volvemos con este interesantísimo tema. Muchas gracias. Muy bien, amigos, regresamos a este nuestro nuevo bloque. Tal como les habíamos informado, bueno, daremos a conocer también a ustedes cuál es la postura, digamos, oficial del PRI en Tabasco con respecto a este caso. Licenciado Feliciano Calzada o licenciado Oldárico, perdón. Bueno, pues el comentario es breve. El partido ve pues con una gran simpatía el que de dos instituciones electorales que hay en Tabasco, locales, porque están las federal también, pero de estas dos, una de ellas fue la que trae ya mucho tiempo arrastrando un desprestigio extraordinario. Desde que se retiró, sin retirarse, sino que se hizo a un lado de la vera del camino, de acuerdo con su obligación, que es la de calificar las elecciones o de organizar las elecciones, de pronto se hizo un ladito del camino y se convirtió en fraccionador y empezó por comprar edificios para revendérselos a la propia institución. Por eso ahora el tiro de gracia se lo da el propio Instituto Estatal Electoral. Ellos mismos se lo dan cuando manejan un proceso electoral que jamás antes en la historia de Tabasco se había presentado. Porque hemos escuchado, no solamente en Tabasco, sino sencillamente en otros estados del país, cuando dicen, hubo fraude porque se compraron votos. Comprar votos no es fácil, es decir, no es fácil demostrar, comprobarlo, excepto que de pronto aparezca en la televisión local y en el internet la presencia de un subsecretario que tenía ya quién sabe cuánto tiempo utilizando los recursos del gobierno del estado para comprar los votos a favor del PRD. Quién sabe cuántos otros funcionarios estaban dedicados a eso mismo, nada más que el pueblo de Tabasco no tuvo la suerte de que se lo mostraran en las redes sociales. Pero ahora viene y maneja el proceso y ahí está la respuesta de un famoso proceso electoral único en la historia de Tabasco por sus irregularidades, por su falta de certeza, por la violación flagrante a la ley, con el abuso descarado de recursos con el objeto de darle el triunfo al partido que está en el poder en estos momentos en Tabasco, que es el PRD. Ese es uno de las instituciones que deberían ser de respeto y respetables y respetadas por la ciudadanía, que sin embargo, pues sencillamente la ciudadanía hasta pide que desaparezcan, o cuando menos que la nominación de los magistrados sea en alguna forma que se traigan pues gente realmente de una gran honorabilidad y de un gran conocimiento de la ley.
Que tengan la credibilidad también, ¿no? O sea, que Así sean es. jueces válidos, pues, ante la opinión pública. Entonces, esa es una de las instituciones. Y la otra institución es el instituto, es Tribunal. el Tribunal Electoral O de el- Tabasco, el TET. el TET. Tribunal Electoral de Tabasco. Esa es la segunda institución local de las únicas dos que tiene Tabasco. Y esta es la que saca la casta y los magistrados recogen no solamente el comentario popular, sino las impugnaciones que todos los partidos políticos hacen y sencillamente declaran nula la elección en el municipio del centro. El PRI ayer señaló que no es posible que volvamos a un proceso electoral con los mismos que acabaron con la credibilidad de la ciudadanía, con los mismos que ahora el Tribunal Electoral de Tabasco les señala la serie de irregularidades y violaciones a la ley que hicieron. Por lo tanto, el PRI ya pidió ayer que sea el INE el que realice las elecciones, con el objeto de que la ciudadanía, en primer lugar, vea una organización correcta, profesional e institucional, que las casillas ya no sean alteradas, violadas, que los funcionarios de las casillas se presenten porque fueron capacitados previamente y que no permitan de ninguna manera que otra vez el gobierno del Estado corra a más de 100 funcionarios, no 100 funcionarios, a más de 100 casillas, a los funcionarios de esas 100 casillas, de 114 casillas, que no se presentaron porque en alguna forma fueron intimidados para que no se presentaran. Necesitamos entonces ahora un proceso electoral que satisfaga a todos los partidos políticos. Y en particular es el PRI el que pide que sea el INE. No es imposible, en virtud de que dentro de la propia ley se señala que puede haber convenios de los congresos locales y de los institutos estatales electorales con el INE, con el objeto de que éste participe y sea el que realice la elección. Esa es la posición del Partido Revolucionario Institucional hasta ayer. Ok, muy bien. Simplemente como un pequeño comentario a lo que está comentando el licenciado Feliciano Calzada, de estas dos instituciones electorales de Tabasco, el IEPCT pues totalmente desacreditado y ya sabemos todo lo demás. El TET, pues digan lo que digan, no actuó con independencia. Esta anulación que pide el Tribunal Estatal, el TET, tiene la anuencia, el beneplácito, y así lo dictó Arturo Núñez Jiménez. Y por otro lado, pues un INE que desafortunadamente para Tabasco también está muy cuestionado. El INE avaló muchas de las irregularidades que sucedieron en este proceso. Sin embargo, con todo y todo, de todos los malos, pues en dado caso será el menos malo. Aquí simplemente a mí me salta otra pregunta. Bueno, hay un presupuesto que se le da multimillonario al IEPCT. Si vamos a que hagan las elecciones o las lleve a cabo el INE, a como se planteó en alguna ocasión, el INE dice, sí, cómo no, sí las llevo yo a cabo, nada más que tienen que darme no sé cuántos millones de pesos para que nosotros las llevemos a cabo. Y entonces resulta que nuevamente el gran perdedor es el pueblo de Tabasco, porque con los recursos públicos de Tabasco, con el erario público del Estado de Tabasco, se le tendrá que pagar aparte al INE para que organice las elecciones, que para eso es la función del IEPCT. Pues entonces mejor vamos a desaparecer el IEPCT. Le sale más barato a los tabasqueños si desaparece el IEPCT. Estoy totalmente de acuerdo que no tienen ninguna credibilidad
Y la ciudadanía, pues obviamente, con el gran sospechosismo que tenemos los tabasqueños, pues pensaremos que pueden prestarse otra vez a las mismas trampas, a las mismas irregularidades. Licenciado Uldarico Canto. Pues ya de manera muy rápida quiero comentar así, de entrada pues de los responsables, y en este caso que tienen facultad para organizar procesos electorales, es el IEPCT y el propio INE. De acuerdo a la reforma electoral última, se facultó al INE para que en caso extraordinario, donde no exista garantía por parte de los órganos locales para llevar procesos, bueno, lo pueda realizar el INE. En este caso. Y el INE dijo que sí en aquella ocasión, pero pedía también una cantidad entonces, importante sí, de dinero. obviamente que para llevar adelante la organización pues implica toda una serie de elementos ahí que implican también un costo y bueno, pues también hay que ver la forma de que sea el Estado y en acuerdo con la Federación pues determinen en este caso el costo de dicha elección. Que dicho de paso, ahí bueno pues siempre la democracia ha tenido bastante precio y pues no tan solo podíamos valorar el costo de 30 millones de pesos que posible que cueste esta extraordinaria, porque bueno, recordemos que a nivel federal es prácticamente más de 7 mil millones de pesos que se votan en los procesos electorales. Pudiera ser un costo cuando los ciudadanos puedan votar de manera libre, de manera satisfactoria, cuando tengamos gobiernos que en verdad lleguen a las instancias de gobierno o a las instancias de congresos o a las instancias de, en este caso, pertinente para que hagan y realicen buen papel en las funciones públicas, pues yo creo que bien valga la pena. Pero cuando tenemos, por ejemplo, las administraciones tanto de las tres instancias, tanto federal, estatal y municipal, en que tenemos funcionarios, tenemos ejecutivos que no cumplen, pues la verdad que es un costo que los ciudadanos pagamos demasiado alto cuando finalmente no vale la pena. Pero sin embargo, como se habla, bueno, pues si los mexicanos con ello avanzamos en nuestro sentido de organizar elecciones es un poco mejor y con un mejor sentido de cultura democrática, pues bienvenida dichos costos. Y nada más de comentario muy general en torno a los partidos políticos, de su posicionamiento, pues yo creo que aquí, cuando el PRD cuestiona de que tres gentes no pueden determinar lo que miles y miles y miles de gente votaron, en este caso en Tabasco, bueno, pues esas miles de gente yo creo que no votaron con la libertad adecuada, hubieron muchas compras de voto, pero bueno, pues yo creo que es un manejo en el que no comparto porque es contradictorio, porque recordemos cuando el PRD tomó municipios históricos aquí en Tabasco, como el caso de Cárdenas, Macuspana, y en la que obligaron para que si en vez de los que ganaron las elecciones, se pusieran consejos municipales. Y qué decir cuando también se anuló la elección de la gubernatura. En ese caso ellos celebraron también que los magistrados hicieran lo adecuado y que se limpiaran las elecciones, y no dijeron que unos cuantos magistrados iban a decidir la elección. Y al final de cuentas, bueno, pues en el proceso electoral se volvieron a realizar y, bueno, pues ganó en ese entonces nuevamente el PRI. Pero yo creo que es muy contradictorio lo que se establece. Y también, perdón que te interrumpa tantito, pero también es contradictorio en el sentido de que, bueno, por Gerardo Gaudiano votaron varios miles, pero muchos más miles no votaron por él. Claro. Entonces, si sumas bueno, todo, por ejemplo, sí. bueno, fue inclusive, nunca se había tampoco ganado, porque quiero decirles también que de acuerdo al padrón electoral del municipio del centro, pues solamente teníamos que un 12-13% de ciudadanos son los que definieron esta elección. No es representativo si lo queremos ver en esos miles de gente que dice. No es posible que tengamos casi, por ejemplo, 473 electores en el centro y nada más porque dice que sacó 61,000. Imagínense, por ejemplo, no es representativo para una voluntad ciudadana. Pero también, por ejemplo, en el caso también que señalas ahí, que el PRI se adelantó en decir, por ejemplo, que ya definió prácticamente un candidato. Antes de esto, bueno, pues también el Verde ya definió que va a repetir con el mismo candidato. También, en este caso, ya el PRD ratifica y defiende a Gerardo Gaudiano como su candidato. Y para ello yo quiero comentar nada más así de manera muy general. A ver, simplemente, nada más hay una aclaración. En el caso de Federico Madrazo no habla que Rosalinda va a ser la próxima, no. Dice que se tiene que levantar una encuesta para determinar, lo cual me parece una postura moderada, por así decirlo. Ok, yo no leí esa parte, pero ahí cuando él establece
de darse la extraordinaria, él comenta, pues iríamos con la misma candidata. Y bueno, pero En fin. también aquí un punto muy importante es también que se ha dado es que casi del 100% de los procesos electorales extraordinarios, por lo regular, siempre los mismos candidatos son los que compiten. No quiere decir que siempre vaya a ser así, pero casi el 100% de las extraordinarias que hemos vivido se ha repetido. Y como se da, por ejemplo, en todos los países, cuando se da una segunda vuelta, los partidos, por ejemplo, que tienen del tercer lugar, cuarto, quinto para atrás, por lo regular se suman siempre, sea al primer lugar o al segundo lugar, para marcar las diferencias. Es decir, no se da, por ejemplo, aquellos casos... Pero son figuras diferentes, una Claro. segunda vuelta a una anulación. A una extraordinaria. Aunque en así algunos es. casos puede haber Puede- algún paralelismo, Sí, ¿no? paralelismo, exactamente. Pero ya en extraordinarias también se da el caso, por ejemplo, que quienes ocuparon tercero, cuarto, quinto lugares son importantes. Porque, por ejemplo, un tercer lugar o un cuarto lugar, si se suma nuevamente al primer lugar, pues ratifica que queda ya, dijéramos, ese. O si se compite, por ejemplo, y se suman al segundo lugar, pues también permiten que el segundo lugar ratifique que no querían al primer lugar. Entonces yo creo que aquí vamos a ver si se da la posibilidad, por ejemplo, para que en este proceso electoral también las coaliciones jueguen un papel importante. Y los partidos, por ejemplo, que no alcanzaron un determinado porcentaje o consideren que no tienen en este momento las fortalezas para lograr el triunfo electoral, pues también juegan un papel significativo, porque si juegan, válgase ahorita con el caso de Centro, si juegan con el PRD o juegan con el PRI, pues van a ser también coaliciones importantísimas. Determinantes. Así es. Así es. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta para conocedores. A ver, licenciado Feliciano Calzada. En esta nueva elección, ¿cabe la posibilidad, por lo menos jurídica o política, de que haya una alianza verde-PRI? ¿O también está negada esa posibilidad en esta nueva elección? Esto es extraordinario y en este proceso todo se vale. Ah, ok. Bueno, bueno, pues amigos. Desde luego, depende también para este caso siempre de los partidos políticos, por ejemplo en México, que son nacionales. Porque esa es una coalición que se me antoja contundentemente ganadora. Una posible coalición verde-PRI, ¿no? Pudiera ser, pero sí es importante de que las coaliciones de los partidos políticos, para el caso de todos los partidos en México, en este caso 10 partidos, o el caso de Tabasco, que no hay partido local, pues las determinaciones las toman los institutos nacionales, los comités ejecutivos nacionales son los que se encargan, dijéramos, de hacer el trabajo, de hacer ese trabajo ahí A nivel y nacional acordar. hubo coalición. Así, con el ellos Y a nivel acuerdan nacional, y bajan bueno. prácticamente las instancias al respecto. Bueno. Salvo el caso que hubieran partidos solamente estatal, pues toman la decisión de manera ¿Local? local. De acuerdísimo, pues yo les agradezco muchísimo sus comentarios. Obviamente el tema da para muchos más comentarios Dejamos y pendiente. seguramente el próximo jueves seguiremos hablando de este mismo tema también, porque habrán ya nuevas declaraciones, etcétera. No sé cuál es la fecha fatal que tiene el Tribunal de Jalapa en dado caso que tenga que El último de pronunciarse. noviembre. El último es la fecha fatal. Sí. O sea, tendría que pronunciarse antes y en caso que ordene elecciones tiene que ser en diciembre. No, tiene que ser, todo el proceso se llevaría hasta abril. Hasta abril. Sí. Aunque puede pronunciarse, por decir algo, la semana que entra para que dé tiempo de organizar claro. elecciones en dado caso. O sea, Dependiendo, no. hay un tiempo, dependiendo de la urgencia, ¿no? Tal vez. Convocatoria no puede haber elecciones mientras el tribunal no señale. Claro, por eso, pero mientras yo me Entonces, refiero si esto la nos va a sala de llevar hasta Jalapa. el día último de noviembre para que resuelva Veracruz, entonces de aquí en adelante no podemos hacer nada. Siempre y cuando los partidos políticos no metan en este caso, dijéramos ahí, La impugnación a lo que por dijo ejemplo, aquí el Morena, tribunal. por ejemplo, Morena ya convocó a los del PRD
que ya se dejen de estar haciendo más escándalo y que nos vayamos directo al proceso, que ya Claro, eso de es esa manera. lo ideal. Que eso sería una solución, digamos, Sí, porque salomónica. el día 1 de podría enero decir. tendríamos nuevo ayuntamiento. Claro, de y manera no natural, tendríamos claro. y no tendríamos que soportar un consejo político impuesto por Arturo Núñez, porque bueno, el consejo político lo decide el Congreso del Estado, pero el Congreso del Estado hace lo que le ordena el señor gobernador. Pues amigos, muchísimas gracias. Efectivamente ya no pudimos hablar, como dice el licenciado Uldarico, de las elecciones nacionales del PAN, pero seguramente en el próximo programa lo haremos. Soy Moisés Dardú, a sus órdenes. Muchas gracias a nuestro auditorio que sigue con nosotros todos los lunes y jueves esta transmisión en vivo con imagen a través de www.canaltvx.com y por supuesto al día siguiente a las 12 del día a través de XBX 89.7 de FM y a través de nuestra página de radio www.xbx.com. Moisés Dardú a sus órdenes y pues aquí seguimos, nosotros sí, con la frente en alto, de frente a Tabasco.